Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Hace una semana tuvimos acá en Europa elecciones europeas. Hace un par de semanas, me parece que fue, se enjuició, no se enjuició, sino que se encontró culpable de todos los cargos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en mi opinión va a ser presidente en el próximo periodo presidencial. Se lo encontró culpable por 34 cargos de falsificación de facturas, cheques y registros contables para el pago de sobornos a Stormy Daniels. Hace poco salió una noticia que la inflación argentina está bajando muchísimo de la mano de Javier Milei. Me parece que hace unos meses estaban en doble dígito, ahora apenas están en un dígito, si no me equivoco, y se han logrado aprobar ciertos temas, depende a quién le preguntes, interesantes en el Congreso argentino. Así que se podría hacer un caso, más que nada por las elecciones europeas, que la derecha últimamente ha tenido ciertas victorias, más aún sabiendo que, por supuesto, para mí el ejemplo Bukele en América Latina se sigue manteniendo bastante fuerte y de hecho tuvo una linda entrevista con Tucker Carlson. Si no la vieron, está en YouTube, se les recomiendo que la vean, porque ahí Bukele realmente da una perspectiva amplia sobre lo que ha sido el cambio paulatino de su país, El Salvador. Para comentar todo esto, hemos traído a ya un amigo de la casa, analista internacional, profesor universitario de ascendencia húngara, muy conocido en América Latina, y para nosotros es un placer tenerlo aquí en Radiofobia Mariela TV. Miklos Lucas está con nosotros. Miklos, querido, te mando un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, muchísimas gracias por las cálidas palabras y un placer estar nuevamente contigo. Gracias, Miklos. Mira, te lo estaba comentando fuera del aire, te lo comento ahora. Bueno, ahorita que estamos con la histeria de la Eurocopa, que de hecho ya se están jugando partidos, me parece que está en Rumanía, Ucrania. Para sumarle a todo este contexto, hace 24 horas, para los que no lo sepan también, salió Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa, para mí en este momento el jugador más desequilibrante del mundo. Salió a hacer justamente alusión a lo que vamos a hablar hoy en día, que es el crecimiento de la derecha en Europa en general y en Francia principalmente, porque en Francia, para los que no sepan, Marine Le Pen, del Partido Agrupación Nacional, ella es hija de Jean-Marie Le Pen, que bueno, en su momento se lo catalogaba casi como un nazi. Ganó las elecciones con gran diferencia a todas las coaliciones de Macron, del centro izquierda, de la izquierda, en Jean-Luc Mélenchon y de toda esta gente. Y salió Mbappé a decir de que en las próximas elecciones legislativas, que me parece que son en junio, en julio, la gente tiene que salir a defender la democracia y todo este tipo de cosas. Y me parece que Marcos Thuram, delantero de Francia, también dijo lo mismo. Yo te pregunto, Miklos, yo me imagino que tú no concuerdas con las palabras que ha dicho Mbappé en el concepto en sí y en rasgos generales. A ver, Francia votó como votó, es decir, ¿no? Le han entregado la confianza en gran medida, un tercio de los franceses, más de un tercio de los franceses al Frente Nacional de Marine Le Pen, que hoy es un grupo liderado por Joan Bardella, que puede ser el próximo primer ministro. En estas elecciones que ha convocado Macron, la disolución de la Asamblea Nacional, porque Macron sacó la mitad de los votos en las elecciones europeas que el Frente Nacional, y el macronismo en Francia siempre ha sido dominante en la política francesa y también por extensión en la política europea. Ellos son parte de un gran grupo político dentro de la Unión Europea que se llama Renovar Europa. Ahora Ujú. Renovar Europa, que es vamos a decir, un grupo político de la Unión Europea de centro izquierda, se ha visto muy debilitada por el gran triunfo de Le Pen. Ahora, creo que esto es lo más resaltante de la elección europea, la derrota catastrófica de Francia. Ujú. Así que obviamente cuando se aparece esta amenaza, entre comillas, también la extrema derecha, que no es otra cosa que el campo francés, que la gente de los suburbios, ¿no? Harta de los problemas de inmigración ilegal, de falta de empleo, de destrucción de los servicios públicos, de la islamización abierta de Francia, que es el país que en Ujú. estos momentos creo que Francia tiene más de 5.500 mezquitas en todo el país. Eso es para que la gente se dé Una una locura. idea. ¿No? Ujú. O sea, violando la memoria de Charles Martel, ¿no? La gran batalla contra los musulmanes que impidió el avance de los musulmanes a inicios del milenio pasado. Entonces vamos a decir, un voto de rechazo a todo esto. Sobre Mbappé, ¿qué puedo decir?
es un imbécil que lo único que sabe jugar es fútbol. Es como que yo le diga a Biden juega de 9. La gente tiene que tomar las palabras de Mbappé como lo que son y jalar la cadena y seguir con su vida. Eso creo que resumiría esa la intervención de Kylian Mbappé. Sí, total. No Y hay más. Miklos, y algo que me parece interesante es que tú me dices, efectivamente, lo de Francia ha sido una gran sorpresa, porque aquí en España, que es donde resido yo, las cosas, a pesar de que dicen, bueno, en cambio yo creo que se han quedado más o menos como siempre, porque el PP realmente no creo que sea una posición ferviente al PSOE. Son ahí amiguitos de lado y lado, en mi opinión. No sé qué piensa la gente. Pero en Francia, Francia que es un país históricamente de izquierdas, y de hecho, hace 2 años o 2 años y medio, si no me equivoco, hubo elecciones en Francia en las cuales se enfrentaron Macron y Le Pen en segunda vuelta y ni siquiera hubo color ni competencia en la segunda vuelta. O sea, ¿cuán rápido se hizo ese cambio? O sea, las políticas migratorias están desde hace una década o un poquito más en Europa. ¿Por qué estos 2 años la gente ya se ha hartado como muy rápido? ¿Por qué lo que no sucedió en una década sucedió en 2 años para que la gente diga, bueno, ahorita sí ya se acabó esta tontera? Bueno, primero es proporcional a la velocidad con la cual los inmigrantes ilegales han entrado a los países europeos, ¿no? Quien inicia toda esta ola migratoria es la gran traidora de la política europea y alemana, que es Merkel. Angela Merkel, que es un fraude y en algún momento debería ser enjuiciada por los propios alemanes por haber destruido Alemania. Y en 10 años la islamización es evidente, o sea, yo he vivido en Europa más de 15 años y yo he visto, y viajo mucho por trabajo y también viajo mucho por cuestiones personales y yo he sido testigo directo de este proceso de destrucción de la cultura europea, donde las calles ya son irreconocibles. Vamos a decir, parece que estuvieras en algunas partes en Francia, parece que estuvieras en Dakar, en Senegal. En otras, en Inglaterra, parece que estuvieras en Islamabad, Pakistán. No, la formación de guetos abiertamente dentro de las ciudades, zonas controladas por musulmanes. En Bruselas, por ejemplo, una cuarta parte de la población de Bruselas es musulmana ahora. Ujú. Eso es para que te des una idea. Y los musulmanes en Suecia creo que ya conforman casi el 10% de la población. Sí, sí, sí. Esa es la... Pero ¿sabes qué me llama la atención, Miklos? Que yo creo que si tú le preguntas a una gran mayoría de gente, o sea, nosotros se sobreentiende por qué estamos diciendo esto, para una persona que no entienda, seguramente podría estar pensando, bueno, ¿y qué tiene de malo? Estamos en un mundo globalizado en el cual no importa el lugar geográfico donde se consiga trabajo, donde se puede tener libertad de culto donde tú quieras, donde puedes tener tu familia donde tú quieras, digamos. ¿Por qué estos cambios demográficos son malos? ¿Por qué es malo que haya una mezquita en Europa? ¿Por qué es malo que una cultura se reduzca a base de una inmigración que podría, yo qué sé, ayudar en la economía hasta cierto punto? Digamos, ¿por qué la cultura es tan importante en este sentido? Bueno, gracias por permitirme desarrollar, porque si no, va a haber gente al otro lado de la radio, los que se escuchan van a decir a quién han invitado, o sea, entonces Claro, me no quiere que permites venga hacer. nadie a ningún lado. No, no, no. La inmigración es bienvenida, ¿no? Y la Ajá. inmigración también es, vamos a decir, en ciertos casos donde tienes prueba directa de que hay persecución política, toda esa gente la puedes recibir, la tienes que recibir, hay incluso un deber moral en hacerlo. Pero inmigración legal es una cosa, inmigración ilegal es otra. Eso es lo primero. Dos, invasión no es sinónimo de inmigración. Tú lo que buscas es que la gente que tú incorporas a un país se acostumbre y se acomode a las tradiciones, costumbres y reglas de ese país. Es decir, que haya asimilación, pero lo que no hay es asimilación, lo que hay es invasión. No es que llegan a acostumbrarse al país nuevo, sino que llegan e instalan su propia cultura. Una mezquita no hay ningún problema. Más de 5.500 sí hay un problema. Y cuando me viene con el discursito de la globalización, generalmente es gente que no ha abierto en su vida un libro. Entonces repiten lo que los medios de prensa les han embutido durante todo este tiempo y con la idea de aparentar cierta cultura, cierta libertad de mente, la gente se pone en pose de virtud. No entienden lo que está pasando. Es muy sencillo, se lo voy a explicar bien facilito.
Si entra, por ejemplo, si tú invitas a tu casa, ¿no? A una familia, tú Ujú. esperas que vamos a decir, una persona, tú esperas que esa persona respete las reglas de tu casa, es decir, ni siquiera tienes que decirle, oye, sabes que las horas de entrada y salida son estas, eh, eh, comemos a tal hora, no pongamos los pies en la mesa a la hora de ver televisión, ¿no? Y pues fumas afuera, etcétera. Pero cuando el que invitas, no solamente lo invitas a él, sino que el que invitaste trae a sus propios invitados y te hacen leña en la refrigeradora y te ensucian la casa y poco menos que te sacan de tu propia casa y están reclamándote porque la comida que les cocinaste les parece asquerosa. En ese momento creo que es hora de sacarlo de tu casa. Eso es lo que está pasando. No hay ninguna exageración en el paralelo que estoy haciendo. Por ejemplo, en España los jubilados reciben pensiones entre 700 y 800 euros mensuales. Personas que han trabajado toda su vida para que el fisco español pueda ahora hacer no sé, pues, eh, esas marchas LGBT y de transformers de género todo el servicio público español, etcétera, ¿no? Pero cuando ven que a los inmigrantes musulmanes de 30, 35 años les pasan 1.200, 1.600 euros mensuales como bono de ayuda, claro que a mí me herviría la sangre si yo fuera un jubilado español y si fuera el hijo de ese jubilado español también. Entonces, el trato diferenciado que sea, no solamente llegan a la casa a reclamar, a Ujú. invadir, porque no se acomodan a las costumbres, no es que hablen español, siguen hablando árabe, ¿no? Las calles las han convertido en un desastre, la delincuencia es terrible, el acoso a las mujeres también es terrible, ¿no? En Suecia, por ejemplo, Suecia, Estocolmo, ¿no? Uno de los países más seguros del mundo. Ahora Suecia es la capital del acoso femenino. Se le dice abiertamente a las mujeres suecas que después de las 9 de la mañana, después de las 9 de la noche, no salgan a la calle solas. Ujú. Y dentro de Estocolmo tú tienes lo que se llama no-go zones, o zonas donde no tienes que ir, que está prohibido que vayas porque algo te va a pasar. Son más de 50 zonas en Estocolmo donde ni siquiera va el servicio postal, ni siquiera van los bomberos, ni siquiera va alguna vez la policía. Eso no es inmigración, eso es invasión. Y contra eso han votado los europeos. Sí, es una locura, Miklos. Y algo que me llama la atención eh, es que el establishment en general, digamos, no es que ni siquiera no se da cuenta de esto, sino que son acólitos. ¿Por qué son acólitos? Yo hasta el día de hoy me lo pregunto, y más que nada porque, por ejemplo, acá en España, Irene Montero, que no sé si es pareja o expareja de Pablo Iglesias, que fue el vicepresidente del gobierno por el partido de Podemos, y es ministra de la Igualdad, ella siempre está diciendo, bueno, sí, que las mujeres y que la violencia de género y todo este tipo de cosas, pero al mismo tiempo está abierto a que vengan una cantidad de, entre comillas, refugiados acá, que son los que generalmente alzan estos índices de violencia ante las mujeres. O sea, es una contradicción absoluta. Es como decir que mi postre favorito es el helado de chocolate y soy alérgico. O sea, no tiene ningún tipo Ujú. de sentido. Pero ¿por qué el establishment apoya esto? Porque es casi conspiranoico, porque ¿cómo es posible que todo esto cause tanto daño en un continente y de 10 partidos, 9 dicen que está bien y si uno sale a decir que está mal, son nazis, ¿no? Ujú. Es muy sencillo, porque la clase política da lo mismo si es de izquierda o de derecha, sirve los mismos objetivos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en España, que es un caso paradigmático, tú en España tienes ahora al criminal Pedro Sánchez Ujú. gobernando el país, y tienes también gente castrada mental como Irene Montero, que no fue nunca la más brillante de su escuela, es una mujer bastante limitada, que también debería estar presa por apología a la pedofilia, hay que decirlo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente, juntas, totalmente. juntas a toda la escoria, ¿no? Que nunca le ha ganado a nadie, gente que nunca ha tenido gran talento, los más brutos de la clase, los más flojos. Los metes al progresismo, les das un puesto, un cargo de poder, les das cierta autoridad, y esa gente mediocre que es consciente de sus propias limitaciones, que sabe que jamás por mérito propio estaría donde está, va a defender su puesto y sus privilegios como sea. Es como vamos a utilizar el lenguaje de Milei. Hay una casta política que no distingue entre izquierdas y derechas. Entonces, claro, se ha visto, por ejemplo, en España, creo que hay un estudio independiente donde el PP, que es el partido conservador, entre comillas, el partido de derecha, ¿no? Que ahorita está Ujú. dirigido por Feijóo, y el PSOE, están de acuerdo más o menos en el 80. Han votado aproximadamente
En conjunto, 89% de las iniciativas legislativas del PSOE. O sea, no hay diferencia. Uno te va a decir que quiere más, más libertad económica, los populares, mientras que el PSOE te va a decir no, tenemos que, las ayudas del Estado tienen que estar presentes. Son discursos económicos para aparentemente generar una distinción entre ambos bandos. Pero a la hora de votar toda la agendita arcoíris, el aborto, la eutanasia, la inmigración ilegal, que es la destrucción abierta de los países, a la hora de votar el tema de inclusión de género, de derechos de las mujeres y todas esas cosas, van a votar igualito. No hay distinción. Y ese fenómeno que tú ves en España se repite en toda Europa. En toda Europa. En el Reino Unido, que no es parte de la Unión, el que lo fue, la diferencia entre los Tories, que son los conservadores, y Labour, que son los liberales, que son de izquierda supuestamente, es nula. No existe. Aplica la misma basura. Entonces, ¿por qué lo estarían haciendo? Porque hay una intención deliberada de hacer implosionar estos países. Hay un proceso de cambio muy fuerte que se está implementando desde arriba, aquí en los organismos multilaterales, los estados nacionales que han colocado a gente como Joe Biden, como Trudeau en Canadá, como Macron en Francia, etcétera, 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 que deliberadamente están destruyendo sus países. ¿Por qué? Porque se piensa en estos momentos, y se ha dicho abiertamente, que hay procesos, por ejemplo, de reseteo económico, de reseteo político, Ujú. de reseteo social y cultural, y que es necesario cambiar el status quo de manera radical. Lo que hoy ocurre en Europa, en los Estados Unidos y también en algunos países de nuestra región es que abiertamente hay un proceso de ingeniería social que busca cambiar las estructuras políticas, las estructuras económicas y socioculturales. Y el fondo de este iceberg suena el control poblacional, suena la teoría de del gran reemplazo. ¿Tú podrías afirmar con certeza que ese es un plan abiertamente consensuado y ese es el objetivo? ¿Uno de los objetivos? Sí, bueno, control demográfico, sí. De hecho, yo escribí un libro que gracias a Dios se convirtió en un bestseller en toda la región que se llama Neoentes. Es un libro que se sigue vendiendo en todo América. Y yo ahí explico qué es lo que hay detrás, con evidencia amplia, con fuentes, y fuentes que no saco de blogs de QAnon ni de la Deep Dark Web, sino que los saco de los propios enemigos. Es decir, Mm. citando sus propias prensas, sus propios artículos científicos, sus propios ¿no? Posts, todo eso. Sí hay un control demográfico que no es ninguna teoría de conspiración, es un control demográfico que viene implementándose abiertamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, es decir, desde la década del fin de los 40 en adelante, en todos los países de la región, que se llama eh, planificación familiar, asesoría matrimonial, control, salud reproductiva de la mujer. Todas esas cosas son eufemismos para control demográfico, donde básicamente lo que se hace es desincentivar a las parejas a casarse, desincentivar a las mujeres para tener hijos, es decir, que no haya una tasa de reemplazo. Esto en Europa ha sido gravísimo porque tú en estos momentos en varios países europeos estás en lo que se llama un invierno demográfico, es decir, la tasa de reproducción es más baja que la tasa de mortalidad y la Ujú. población europea está envejeciendo y se está muriendo. ¿Y quiénes han entrado a reemplazar? Bueno, los musulmanes y los africanos, que están reproduciéndose como no lo hace la población nativa. Entonces, ya independientemente de lo que pase más adelante, tú en 20, 30 años vas a tener una Europa irreconocible a lo que es el día de hoy, en lo racial, en lo cultural, en lo económico. Sí, Miklos, y ya con 4 años de distancia del momento cumbre del COVID, te pregunto, ¿y la vacuna ha jugado un papel importante en esto? Si me entiendes lo que te quiero preguntar. Sí, a ver, vamos a hablarlo con códigos porque de repente después hay Sí. ¿no? Hay censura, Ajá, sí, sí, sí. pero sí, ese proceso sanitario, entre comillas, lo que nadie puede cuestionar es que trajo un inmenso control político sobre la vida de las personas. Y Ujú. eso te dice algo, que en un periodo de un año y medio, todas las libertades fundamentales de todos los seres humanos a lo largo de todo el planeta hayan sido pisoteados por Ujú. estados y por organismos multilaterales. Quien me diga teórico de la conspiración, gracias, asno, por ser parte, ¿no? del problema. Con esta gente no puedes lidiar. O sea, si Ujú. siguen soñando que no, que hay una conspiración. Conspiración es la palabra que usan dos tipos de personas: los corruptos
¿no? E inescrupulosos que se benefician con todas estas agendas de control político, los que están básicamente en el Estado, en las fundaciones, en las universidades, ganando dinero por promocionar este tipo de porquerías. Y también el segundo tipo es por la masa de ignorantes que no saben absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo y con el propósito de aparecer letrados y abiertos de mente y muy objetivos, dicen que Ujú. no, que es una teoría de conspiración. Entonces tienes entre este punto a la gente que es corrupta y que se beneficia con todas estas agendas versus el tonto útil, el idiota ilustrado, ¿no? Que a todo le dice conspiración. Gente ignorante. Sí. Y tú me mencionaste control político en referencia al proceso sanitario del cual nos estamos refiriendo, pero yo te quiero preguntar, bueno, evidentemente hay que decirlo, salen pues informes, informaciones, opiniones de la gente. ¿Perjuicio físico? Te pregunto, tú me dices control político, ¿perjuicio físico o eso ya sería irnos demasiado de fondo? Perjuicio físico por el tema de las inyecciones. Sí, te A ver, pregunto a ti. por favor, no me preguntes a mí, lee el reporte de Pfizer, el propio reporte de Pfizer. Ujú. No tengo nada que decir. Lee los propios reportes ahora en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Los interrogatorios que se están llevando a cabo a todos los cabecillas de esta operación, ¿no? A los Fauci, a toda esta gente que estuvo lidiando con este control criminal, ¿no? Sobre las personas. Ve los reportes médicos, la gente que está muriendo abiertamente por efectos secundarios que se sospechaba y que terminaron siendo reales. Así que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo lo viste antes? Tú dices, ¿qué interés tiene un Estado en inyectarme una sustancia sobre una enfermedad que ni siquiera todavía se ha aislado, con una, entre comillas, vacuna, que ya no es vacuna, sino que abiertamente es terapia génica? Y lo dice alguien que ha estudiado y que es médico veterinario de profesión, o sea, no estoy hablando porque opino, porque me gusta. Vacuna es una cosa y ingeniería génica, ¿no? Y tratamientos génicos es otra cosa. Con estas vacunas, entre comillas, de ARN mensajero que lo que hacen es le dicen a tus células o programan a tus células para que produzcan o sinteticen ciertas proteínas. Es decir, empiezas a manipular un poco los procedimientos naturales de tu organismo y un gobiernos que te decían que no podías reclamar si es que te inyectabas esta cuestión, que tenías que inyectarte sí o sí, era obligatorio, violando toda la libertad de las personas, porque, y si algo pasaba, obviamente tú no podías enjuiciar ni al Estado, ni a los ministerios, ni a la empresa, porque era una emergencia. ¿De cuándo acá? O que tú salías a la calle y apenas salías te estaban persiguiendo los policías para meterte a tu casa. ¿De cuándo acá? O sea, hay que quererse un poquito, ¿no? Hay que valorar un poco la libertad. O sea, hay gente que tiene vocación de ganado, los felicito. Si quieren vivir como ganado, vivan como ganado, sean arreados, ¿no? Abran su boca y que les den su papilla de información y vivan felices en su profunda ignorancia. Pero hay gente que no, hay personas que no nos contentamos con eso, que queremos cuestionar lo que está pasando porque creemos que tenemos ciertos derechos que debemos cuidar. Entonces, si la masa, si el ganado quiere mantenerse en esa condición, adelante, que sigan mugiendo, que sigan berreando, que sigan tonteando en las redes sociales, que hagan lo que quieran. Pero hay otras personas que sí que valoramos lo que tanto tiempo, lo que mucho esfuerzo le ha costado, no a nosotros, sino a otras generaciones para garantizarnos, ¿no? Una forma de gratitud también. Totalmente, Miklos, totalmente. Para finalizar, dos preguntitas nada más. Primero te quiero preguntar sobre, primero vamos con Milei. Por supuesto, colegas tuyos de profesión, escritores, analistas internacionales como Agustín Laje, Nicolás Márquez. De hecho, Nicolás hace poco escribió, fue parte de la escritura de la biografía de Milei, que está teniendo mucho éxito, que se está traduciendo a muchos idiomas. Se le están... eh, eh, cediendo, no cediendo, sino que se lo está responsabilizando de varios logros importantes a Javier Milei en Argentina. La reducción de la inflación, ciertas aprobaciones en la Asamblea, las posiciones muy
tenaces que toma contra líderes de izquierda, no solamente en la región, sino por ejemplo la peleita que tuvo con Pedro Sánchez. ¿Tú cómo lo ves por ahora? O sea, seguramente por su posición había que esperar un poco cómo lo evolucionaba su perspectiva económica y cultural, Ujú. pero ya ha pasado un tiempito, no sé cómo lo ves tú. A ver, yo debo decir que no he compartido ni el entusiasmo inicial ni el entusiasmo actual por Javier Milei, que sí han demostrado públicamente mis amigos Agustín Laje y Nico Márquez. Ajá, Ahora entiendo también la situación porque Agustín y Nico Márquez han sido instrumentales para que Milei pueda llegar al poder. Eso es algo que no se puede minimizar. Ellos han total. sido instrumentales, vamos a decir, motivando y cambiándole la mentalidad a un montón de jóvenes, no solamente en Argentina, sino en toda la región, ¿no? Y fue un cambio cultural que permitió que el fenómeno Milei fuese posible. Así que yo entiendo que ellos, con mucho mérito y con mucha razón, pueden decir que parte de ese triunfo es suyo. Parte de ese triunfo, ¿por qué? Porque el kirchnerismo en Argentina es un cáncer, es abiertamente un cáncer, es literalmente la instalación de una organización criminal en el Estado argentino. Y eso es lo que ha tenido Argentina. El kirchnerismo ha sido abiertamente una banda delincuencial, ¿no? Saqueando los recursos del país durante más de una década. Primero ¿no? Con el esposo, no recuerdo cómo se llama, y después con Néstor. Cristina. Néstor Kirchner, efectivamente. ¿Ok? Así que, y Argentina la dejaron destrozada económicamente, socialmente. Yo estuve en Argentina en el año 2023, antes de las elecciones y antes del ingreso de Milei. Estuve haciendo, de hecho, una gira con Nico Márquez en 4 ciudades grandes de Argentina: Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Buenos Aires, y Argentina estaba destrozada. Te lo puedo decir. Entonces, Milei lo que ha hecho, y hay que reconocerle eso, ha entrado y en lo económico está generando cambios muy importantes que son de gran aprecio por los argentinos, porque tú puedes hablar de política, de filosofía, puedes analizar, pero cuando te falta comida, cuando estás con hambre, cuando no tienes empleo, cuando tus hijos no van al colegio, todas esas cosas pasan a un tercero o cuarto plano porque lo inmediato es lo que te apremia. Milei está respondiendo en ese sentido con mucha fortaleza y mucha claridad, así que al César lo que es del César hay que darle un mérito muy grande a Milei por lo económico. Está haciendo un gran trabajo. En ciertas cosas ha tenido ciertos gestos, ¿no? La Sí. desactivación del Ministerio de la Mujer, en Argentina que era un antro de porquería, ¿no? También otro antro para artistas y, ¿no? Usando fondos públicos. Es decir, Milei ha hecho cosas muy buenas, pero hay cosas de Milei que a mí no me terminan de cerrar. ¿Cómo Primero, qué? por ejemplo, esta visita que acaba de tener en los Estados Unidos, donde se ha reunido con los grandes líderes de las grandes empresas tecnológicas, con Big Tech, donde están tratando de implementar un programa de almacenamiento masivo de datos. Es decir, ¿no? Y donde Milei ha dicho abiertamente que la Argentina se convierte, ¿no? Ofrece a la Argentina como un polo de instalación e inversión de grandes empresas tecnológicas. Eso yo lo veo, lo interpreto como una posible y muy seriamente posible cesión de soberanía en el mediano y largo plazo. Cesión de soberanía de Argentina a las grandes corporaciones tecnológicas que empiezan a hacerse propietarias de la infraestructura tecnológica. Con estos programas de almacenamiento masivo de datos, básicamente la privacidad en Argentina muere para siempre. Estas empresas terminan tomando control de toda la información que existe dentro del país y eso es peligrosísimo. Esa es una cosa que a mí no me termina de cerrar. Y lo otro que no me termina de cerrar también es estos coqueteos de Milei con ciertas tendencias progresistas, por ejemplo, la concepción antropológica que tiene, ¿no? Del ser humano. Ayer, por ejemplo, en el Día del Padre, lanzó un post desde su cuenta de Instagram donde decía que también uno no solamente tenía papás e hijos, sino que también tenía perrijos, ¿no? Y él es un amante de los perros, entonces salía una imagen con varios perritos. No existen perrijos, existen mascotas que se llaman perros, pero no existen perrijos. Y no es algo menor, eso es el problema, Ricardo. La gente piensa que es algo menor, no, es una sutil pero gradual redefinición de lo que es el ser humano y sus instituciones.
Y eso no tiene impacto en los más grandes, pero sí tiene un impacto grande sobre los niños y sobre los adolescentes. Ah, mira, papá, el presidente de Argentina está diciendo que existen perrijos, entonces yo voy a tener mi gatijo. Parece absurdo, pero así tú vas reconfigurando las sociedades. Entonces, que lo haga el presidente, eso a mí no me termina de cerrar. Por eso yo con Milei soy muy escéptico. A Milei quiero verle resultados, no solamente en lo económico, que lo está haciendo bien, sino sobre todo en lo cultural. Miklos, para cerrar y agradecerte, bueno, Trump lo encontraron culpable de todos los cargos, y aún así, justo después de eso, recaudó, siendo él multimillonario, hay que decir, recaudó una cantidad de dinero brutal después de su condena, y a pesar de todos los pormenores, sigue siendo ultra favorito. Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. A Trump lo iban a condenar sí o sí. Lo que se ha hecho en Estados Unidos es un juicio político, un juicio Ah, que busca perseguir política y judicialmente a la gran amenaza que tiene en estos momentos el establishment en los Estados Unidos, el establishment progresista que es Trump. Así que no era nada nuevo, ¿no? El show tú sí lo mediático que se ha apoyas, hecho. tú sí lo apoyas a full a Trump, te pregunto, O Miklos. sea, no me compro, y mira, yo no apoyo a ningún político a full de nada. Yo, Bueno. vamos a decir, el político al que más apoyo porque he visto acción concreta y lo he visto durante años, y creo que es el político que más admiro es a Víctor Orbán de Hungría. Ujú, sí. El resto soy tremendamente escéptico, no me calienta ninguno, ninguno. No. Siempre tienen cositas. Bueno, en el caso de Trump tampoco, porque Trump sacó esta operación Warp Speed con el tema de las inyecciones durante la pandemia. Me dio muy mala, ¿no? ¿Qué tanto interés? No sé, no me cierran todos, pero bueno, tú comparas a Trump con Biden. Ujú. Biden es un hombre que primero no sabe literalmente ni siquiera dónde está parado. No, Sí, no total. estoy exagerando cuando digo eso. Un hombre ya mayor, con demencia senil abiertamente, timorato, es un títere, tienen un títere en el gobierno de los Estados Unidos, un tipo que es un potencial pedófilo, no sé si la gente ha visto esas imágenes en redes que son Sí, muy sí, sí. famosas, oliendo a niñas, a mujeres. El tipo es para mí es un enfermo mental y tendría Bueno, que y estar el preso también. hijo es una joyita, ¿ah? Y claro, o sea, el hijo es el Hunter Biden, ¿no? Es también otra joyita que lo están enjuiciando. Tú ves no, o sea, tú ves a los padres a través también de los hijos y ves a los hijos a través de los padres. Entonces, ahí te das cuenta la calaña de personas que son los Biden, gente que ha sido corrompida completamente por la política. Entonces, a mí se me hace imposible que un sujeto con demencia senil, potencial pedófilo como Biden, le pueda ganar a Trump. O sea, Biden se presenta solo y no gana. Esa debería ser la realidad de las cosas. Pero ya ni siquiera en las elecciones en Estados Unidos uno puede confiar en que sean transparentes y limpias, ¿no? Pero ¿no te Eso parece tampoco raro que es. el Partido Demócrata no haya hecho algo para que no se lance Biden? A mí me parece rarísimo. Mm, Mira, también entraríamos a las especulaciones, pero sí, cuando tú tienes un sujeto como Biden, ¿cómo haces? O sea, lo primero que tendrías que hacer es ya la vicepresidenta, o sea, Kamala Harris, que es como que la vecina Juanita, la que te vende chocolates en la esquina, no se vuelva presidente de Estados Unidos. O sea, en el peor de los casos, yo prefiero a Kamala Harris que a este abuelo, porque por lo menos Kamala Harris va a hacer daño, pero por lo menos te va a decir que conscientemente que está haciéndote daño. Este sujeto no sabe dónde está parado. Entonces espero que por el bien de Estados Unidos y por el mundo occidental, Trump gane en noviembre, porque si no vamos a estar en problemas en todo Occidente más aún todavía. Esperemos, esperemos. Miklos, te agradezco por la entrevista, te mando un gran abrazo y esperemos encontrarnos muy pronto para seguir conversando de estos temas tan interesantes. Listo, Ricardo, un fuerte abrazo a toda tu gente ahí en Ecuador y bueno, espero verlos pronto también por allá. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.